Hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto estar una vez más acá, delante de la presencia del Señor, delante de ustedes, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero en esta oportunidad, hermanos, pedirle a nuestro Señor que su bendición esté con nosotros, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir su palabra, para permitir que Él obre en nosotros, para permitirnos, hermanos, escuchar su voz. En esta mañana traigo un mensaje que he titulado Cristocéntrico y Bibliocéntrico. Hermanos, muchos hablamos de nuestra fe, de nuestro apego a la verdad, de cómo Dios es nuestra confianza y nuestro refugio, cómo Dios es nuestra gran esperanza y nuestro consuelo. Pero yo quiero mostrarles que muchas veces no es tan así como parece, que en verdad muchas veces mentimos cuando decimos eso, y no solamente mentimos a los otros, sino lo peor, nos mentimos a nosotros mismos. Y esto quisiera desarrollarlo, hermanos, a través de 3 preguntas que quiero plantearles esta mañana. La primera, quiero preguntarte, ¿tú sabes cuál es el tema de la Biblia? ¿De qué trata la Biblia en sus libros de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis? En segundo lugar, quiero que nos preguntemos cuál es el personaje de la Biblia. Allí encontramos muchos, cantidad de personajes diversos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pero ¿cuál es el personaje de la Biblia? Y en tercer lugar, hermanos, quiero que nos preguntemos cuál es el propósito de la Biblia. Si nuestra vida es una vida cristocéntrica y bibliocéntrica, creo que fácilmente podríamos responder a estas preguntas. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el personaje? ¿Y cuál es su propósito? Hermanos, creo que respecto al primer tema, acerca de la Biblia, creo que no hay muchas dudas de que la Biblia desde un principio habla de 2 actores principalmente, de Dios, el Creador, y del hombre, su creación más importante. Y a partir del Génesis también vemos que esa relación entre esos 2 actores, Dios y el hombre, surge una ruptura, se pierde, se quiebra esa relación, y desde el Génesis Dios promete restaurar esa relación. Y durante toda la Biblia, desde los profetas hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, vemos cómo se desarrolla esa trama en busca de restaurar la relación entre Dios y el hombre. Así de que allí tenemos el tema de la Biblia, Dios y el hombre y su relación. Quiero dejarlo allí de forma general. En segundo lugar, hermanos, pensemos acerca de quién es el personaje de la Biblia. Y quisiera entrar siendo concluyente en que desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, nos dice, habla Dios acá en este caso después de la caída, después de que Adán y Eva sucumbieron a la tentación. Y dice Dios, y pondré, hablándole a la serpiente, ¿no? A Satanás, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia, ¿no? Allá los demonios de Satanás, y la simiente suya, su descendencia, la descendencia de la mujer. En este caso, introduciendo la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Sí, es decir, la mujer, la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo, le herirá en la cabeza. Y escuchen esto, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el pie, ¿verdad? En el talón. Entonces vemos allí cómo desde el Génesis,
Dios nos habla acerca de la persona de Jesús, acerca de la promesa de cómo Él restaurará la relación entre el hombre y Él a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Promete la venida de este. Pero hermanos, si luego nos vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, los invito a que vayamos allí a Apocalipsis en el capítulo 1 en el verso 7. Y aquí vemos a Juan, al apóstol Juan, que nos dice: he aquí que viene con las nubes, hablando acerca de Jesús a las 7 iglesias. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Termina el apóstol Juan. Fíjense que aquí nuevamente en el último libro de la Biblia, el apóstol Juan nuevamente habla de Jesús. Habla de un Jesús que ya vino una primera vez cuando Dios lo prometió en el Génesis. Hace 2000 años vino a la tierra y cumplió su tarea de darle en la cabeza a la serpiente con su muerte en la cruz. Y habla acá de la segunda venida de nuestro Señor. Dice que vendrá con las nubes y que todo ojo le verá. Hermanos, creo que aquí hay un elemento fuerte para confiar en esta promesa. Eso que Dios prometió en el jardín del Edén hace no sé cuántos años, quizás miles de años, se cumplió. Se cumplió hace 2000 años. Y esto que Juan profetiza a las 7 iglesias, prometiéndonos que Él vendrá y que todo ojo le verá, yo creo, hermanos, que eso también igualmente va a pasar. Y de esta forma se nos muestra cómo desde el Génesis, pasando por todos los profetas, llegando hasta el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús a la tierra, en donde Juan también en su libro lo anuncia en Juan 1:1, cuando él habla de que el verbo se hizo carne, y de ahí en adelante los demás apóstoles, hasta el libro del Apocalipsis, nos hablan acerca de la persona de Jesucristo. Así de que la persona que es el tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis, es la persona de Jesús. De ahí que muchas veces a nosotros los cristianos nos llaman aleluyas, nos llaman y nos critican porque todo el tiempo estamos hablando de Jesús. Jesucristo por aquí, Jesucristo por allí, Jesucristo por allá. Pero hermanos, tenemos que entender que por eso nosotros nos llamamos cristocéntricos, porque para nosotros la vida está en Cristo, porque para nosotros el centro de la palabra es Jesucristo, porque nosotros hemos entendido y reconocido que su mensaje gira en torno a Él de principio a fin. Y esto es bien importante porque entonces siempre que pensamos en nuestra vida, la pensamos en relación a Jesús. La pensamos en relación a lo que Él nos puede proveer. La pensamos en relación a la forma como Él nos puede ayudar. La pensamos en relación a cómo Él espera que vivamos nuestra vida. Pero hermanos, la Biblia está llena de muchos personajes, como decía al principio. Moisés, Abraham, José, Elías, Ezequiel, Débora, Bará, Salomón, David, Elías, etcétera. Y todos son grandes personajes y tienen grandes historias. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Allí vemos a los discípulos. Allí vemos la vida de Simón Pedro. Vemos la vida de Andrés. Vemos la vida del discípulo amado de Juan. Vemos la vida de Pablo. Todos ellos grandes personajes dentro de la Biblia. Vemos también las Marías. A María, la hermana de Marta, hermanos de Lázaro. Vemos a María Magdalena, vemos a María, la madre de Jesús. Y todos estos son personajes muy importantes, pero permítame decirle, hermanos, que estos personajes son como actores secundarios. Ellos entran al escenario y salen. Ellos entran en la historia bíblica en un momento dado y salen. Pero el único actor principal que permanece en escena de principio a fin es Jesucristo.
Porque la Biblia gira en torno a Él, porque nuestra vida también debe girar en torno a Él. Nuestra vida no es una vida cristiana sin Cristo. No es una vida cristiana si saliéramos proclamando a la Virgen María. No sería una vida cristiana si saliéramos proclamando a Simón Pedro. No sería una vida cristiana si saliéramos proclamando al apóstol Pablo. Ellos y ellas hicieron grandes cosas dentro del contexto de la historia bíblica, pero solo Jesús prevalece como el personaje principal y más importante. Por eso nos llamamos cristocéntricos y por eso, hermanos, creemos en la Biblia de principio a fin y nos llamamos bibliocéntricos, porque creemos en esta palabra. Esta es nuestra norma de fe y conducta. Hermanos, todos estos personajes intervienen, pero hay otro más que también interviene, hermanos. Y hablo de la palabra intervenir, pero quiero ir un poco más allá, quiero hablar acerca de la intercesión. En algunas religiones se habla, por ejemplo, de la Virgen María como una intercesora. Pero yo te digo, en ninguna parte de la Biblia se menciona a la Virgen María como una intercesora. Si vamos a hablar de un intercesor, hermano, tendríamos que ir al libro de Romanos en el capítulo 8, verso 26. Le invito a que vayamos allí. Romanos capítulo 8, verso 26. Para que miremos qué intercesor dejó Jesús. Dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Habla de Espíritu allí, refiriéndose al Espíritu Santo. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien, hermanos, si necesitamos un intercesor, allí tenemos uno. Puesto por Dios mismo, puesto por Jesús, anunciado por Jesús en su palabra. Él dijo, yo me voy a ir, le dijo a sus apóstoles, pero les enviaré al Espíritu Santo, el cual los ayudará. Ese es, hermanos, nuestro intercesor. No hay otro intercesor. En ninguna parte de los evangelios vas a encontrar, ni en las epístolas, vas a encontrar a alguno de los apóstoles o a Jesús mismo diciendo que Simón Pedro fuera el intercesor. Ni diciendo que Gallo fuera el intercesor, ni que Mateo fuera el intercesor. No, hermanos, el único intercesor válido en la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Pero hermanos, la pregunta más importante que yo quisiera mencionar esta mañana es realmente, ¿cuál es tu personaje? Porque si tú me dices que tu personaje para tu vida cristiana es el apóstol Pablo, yo te voy a decir, interesante lección, pero Pablo no salva. Si tú me dices que tu personaje es el rey David porque danzaba y cantaba muy bonito, yo te diré, es cierto, danzaba y cantaba muy bonito según la historia, pero no salva. Tampoco salva a la Virgen María, tampoco salva a Marta ni Lázaro, solo salva a Jesús. Así que, ¿cuál es el personaje que tú estás siguiendo en tu vida? ¿Es tu vida también cristocéntrica? ¿Gira en torno a Jesús? ¿Es Él tu modelo y es Él en quien esperas tu salvación? Porque solo Él salva. Él nos lo dice en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pero hermanos, me parece curioso hoy en día con este tema de las redes, el WhatsApp, el Facebook, el YouTube, el Instagram, el Snapchat, TikTok, etcétera, etcétera. Cómo uno ve que llegan cantidad de mensajitos que hacen alusión a la Biblia, a la palabra de Dios, que hacen alusión a Jesucristo y mencionan la Biblia de una manera tan natural. A veces dentro de las empresas se está empezando a manejar los términos Dios lo bendiga, los términos cristiano, de una manera muy común. Uno diría, wow, hemos llegado a la cúspide del cristianismo.
Ahora todos son cristianos. Ahora todos mandan frases que hablan acerca de Dios. Ahora todos mandan versículos de la Biblia y los llamamos cristianos unos a otros. Pero ¿realmente lo somos? ¿Realmente gira nuestra vida en torno a las enseñanzas de Jesucristo? Yo te lo digo, hermano, porque he tenido las situaciones en donde veo personas enfermas y entonces se toman el acetaminofén típico, el ibuprofeno típico, pero cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no se solucionan, entonces empiezan a considerar la idea de ir donde un señor por allá en X pueblo que sana, en donde un brujo que dicen que es muy bueno, en donde aquel señor que recomendó la tía de Pepito, de Juanito, que reza por uno y lo sana. Entonces comenzamos a desviarnos de nuestra fe. Comenzamos a desviarnos del Cristo que nos debería de sanar. Y empezamos a buscar sanidad en otra parte, en otros lados. Pareciera que dejamos de desconfiar en Jesús. Pero ¿saben algo? A mí me ha pasado y yo le cuestiono a estas personas y ¿sabe qué me dicen? Bueno, pues que una ayudita no está de mal. De pronto sirve. Pero yo te digo, ¿tú crees que Elías pensaría lo mismo? ¿Que David pensaría lo mismo? ¿Que Jesús necesitaba una ayudita para poderlo salvar? ¿Para poderlo sanar? ¿Para poderlos liberar? El Jesús de la Biblia, el Jesús que nosotros predicamos, no necesita ayuditas para sanarte. No necesita ayuditas para levantarte de la cama. El Jesús que nosotros predicamos de la Biblia puede hacerlo sin necesidad de ningún brujo adicional que intervenga en tu vida. Y entonces es así, hermanos, cuando también estamos necesitados económicamente o de guía en nuestra vida, y no sé por qué se nos mete la idea a la cabeza de que necesitamos saber el futuro, entonces y acudimos a la numerología, a la astrología, a las cartas, a la lectura del café, del chocolate, como una ayudita. Pareciera que Jesús es demasiado lento en responder. Pareciera que las respuestas que Jesús da no son suficientes, entonces necesitamos preguntarles a estas personas por nuestras vidas, por nuestro futuro, por cómo afrontar las situaciones. Y yo te digo, ¿Jesús no es suficiente? El Cristo que murió en la cruz, el Cristo prometido por Dios en el Génesis, ¿no es suficiente? ¿No es suficiente para guiarnos en nuestra vida, para guiarnos en nuestras relaciones, para guiarnos en el amor, para guiarnos en el trabajo? ¿Acaso ese Jesús no es suficiente y necesita estas ayudas? ¿Y qué les parece esto, hermanos? La gente hoy en día vive muy estresada, con muchas preocupaciones, el trabajo, los hijos, el divorcio, tantas preocupaciones, entonces se sienten estresados. ¿Y saben qué hacen? Y lo hacen estas personas que van a las iglesias. Lo hacen estas personas que se dicen cristianos. Lo hacen estas personas que mandan frasecitas en el Facebook en donde proclaman a Jesús supuestamente. Pero ellas acuden mejor donde algún coach para que les ayude a sanar su alma. Ellos acuden allá con un curso en Mindfulness para sentirse mejor. Ellos acuden a un curso de yoga para hallar la paz y la tranquilidad que necesitan. Y nuevamente mi pregunta es, ¿y qué pasa con el Jesús de la Biblia? ¿Qué pasa con el Jesús que enviamos por WhatsApp y por Facebook? ¿No es suficiente? ¿Acaso Él en esos campos se queda corto? Ese Jesús que nos salva, hermano, nos ofrece también una salvación temporal. Una salvación aquí y ahora, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra carne. Él en todas las esferas de nuestra vida puede actuar y puede obrar. Pero el problema tal vez está siendo que hablamos de labios, que somos cristocéntricos y que seguimos a Jesús, pero es solo de labios para afuera. Cuando llegan estas situaciones que nos demandan la fe en ese Cristo, entonces lo hacemos a un lado y mejor buscamos estas otras alternativas.
Por ahí hay un dicho popular, hermanos, que yo quisiera tomarlo literal porque dice que no se aplica de forma literal, pero yo lo quiero tomar de forma literal. Dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Creo que para nosotros en el cristianismo aplica perfecto. Si tú conoces a Dios, tú no le rezas a nadie más. Si tú conoces a tu Jesús, tú no le vas a rezar a nadie más porque sabes que Él es suficiente. Finalmente, hermanos, quisiera hablar acerca de cuál es el propósito de la Biblia. Y para eso, quiero que vayamos al libro de Juan en el capítulo 20. Al final del libro de Juan en el capítulo 20, verso 30 y 31, donde nos dice, el apóstol Juan nos habla acá y nos dice, hablando de Jesús, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, hermanos, dice el apóstol Juan, de su libro. Y yo me atrevería a decir que de la Biblia en general. Escúchelo de nuevo, hermanos. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, el propósito central es la persona de Jesucristo nuevamente. Es Él, conocerle a Él. Pero hermanos, también quiero referirme a otro texto en donde nos habla Jesús en el mismo libro de Juan, en el capítulo 17, verso 3, cuando Jesús está orando por sus discípulos. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, nosotros perseguimos y añoramos la vida eterna. Mira lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Dice la palabra. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, si le conocemos, le abrazaremos. Si le conoceremos, no queremos tener otra opción. No queremos recurrir a otras alternativas. Valoraremos los otros personajes de la Biblia en su contexto real, en su dimensión real, pero sabremos que solo en Jesús, que solo en Él conoceremos al Padre, que solo en Él tenemos salvación, que solo es Él el camino para llegar al Padre, hermanos. Es ahí lo valioso de mirar a Jesús, porque es mirar al Padre. ¿Verdad? Ese es el propósito de la Biblia, conocerle a Él. Eso es lo que hacemos siempre cuando vamos a la palabra, conocerle a Él y al Padre. Y tenerlo a Él como nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Porque Jesús dice, el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás. Él nos invita a comer su carne, ¿verdad? Él nos invita a beber el agua que nos da y nos dice que es agua de vida, porque Él sabe que eso es suficiente para nosotros. Él sabe que Él es suficiente para nosotros, hermanos. Pero, hermanos, quiero decirle finalmente que no es el propósito de la Biblia, porque algunas veces usted se puede perder un poco. Le voy a decir primero que todo que un propósito de la Biblia no es el dinero. Hermanos, yo sé que hay mercaderes del Evangelio. Hay gente que le gusta vender el Evangelio a cuotas. Hay gente que le gusta hacer shows mediáticos en la televisión y ahora también en YouTube y en Facebook. Pastores que, bien vestidos y buenos oradores, venden un evangelio que no es y terminan buscando dinero. Y así también hay mucha gente que sin llamarse cristiana están preocupados es por atesorar cosas, por conseguir cosas. Piensan que ese es su objetivo en la vida.
Tengo que conseguir esto y luego aquello y luego lo otro y luego unas vacas y luego una finca y luego 2 camionetas y luego viajar. Pero hermanos, un objetivo y un propósito de la Biblia no es el dinero. 2, la fama o el poder. Hoy en día esto es peligroso, hermanos. Hoy en día el poder político ha metido sus manos dentro de la iglesia. Hoy en día la fama ha metido sus manos dentro de la iglesia. A mí me preocupa muchas veces los cristianos, los cantantes cristianos, se meten en el rollo este de la fama y a lo último uno empieza a ver que el tema se empieza a desviar de lo que es el propósito realmente de compartir el evangelio de Dios. Y entonces muchas veces cuando les hacen preguntas contundentes acerca de lo que es bueno o es malo, empiezan a irse por las ramas, empiezan a irse por los bordecitos. No empiezan a llamar las cosas como son por su nombre, al pecado, pecado. Porque seguramente eso hará que pierdan likes, porque a lo mejor eso hará que pierdan fans, porque a lo mejor eso hará que reduzcan sus ventas. Así es que es peligrosísimo la fama. Pero si tú buscas fama y poder, créeme que la Biblia no tiene eso como un propósito en nuestra vida. Finalmente, el éxito, hermanos. El éxito tampoco es un propósito de la Biblia. ¿Qué tal el éxito profesional que muchas veces buscamos? Y yo no estoy diciendo que no debamos estudiar. Debemos hacerlo, pero ese no es un propósito divino. Ese no es un propósito que sea relevante en la palabra. Porque entonces buscamos un pregrado, luego un posgrado, luego un magíster, luego un PhD, ¿verdad? Luego un honoris causa. Y no nos cansamos de almacenar logros que son significativos a la luz del mundo, pero no a la luz de la eternidad. ¿Qué tal del éxito laboral, hermanos? Creo que todos debemos trabajar. El pastor hace unos días hablaba sobre eso. Creo que todos debemos buscar estar mejor ubicados laboralmente. Pero hay un problema cuando empezamos a volver eso el centro de nuestra vida y pensamos que la Biblia nos va a llevar a ser ese empresario exitoso, a ser ese hombre de negocios exitoso. La Biblia no está para volverte un hombre de negocios exitoso. La Biblia no está para volvernos millonarios. La Biblia no está para volvernos famosos. La Biblia está para dar a conocer a Jesucristo y a su Padre. La Biblia está para reconciliarnos con Él. Así que quiero terminar recordándoles este mensaje, hermanos, en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Dios los bendiga, hermanos.